Buenas tardes, hermano. Es un privilegio compartir el estudio bíblico de esta tarde. ¿Cuántas veces hemos pasado por un versículo, por un capítulo de la Biblia o por un libro? Y cada vez que lo leemos, cada vez que meditamos, cada vez que memorizamos en él, eh, te da una enseñanza diferente. Tengo esa experiencia y seguramente ustedes también. Qué hermoso y qué agradable es cada vez aprender más de la palabra. No nos cansamos de leerla y no tenemos edad, no nos cansamos ni la edad nos cansa, sino que siempre tenemos ese deseo de aprender más. En esta tarde quiero compartir con ustedes sobre un personaje muy especial en Génesis, en el libro de Génesis. Es una persona, un relato muy hermoso, que yo no me canso de leerlo y el Señor no cansa de enseñarme a través de él. Es José. Y el título de este estudio es José, un administrador a imitar, tomando en cuenta que estamos en el mes de mayordomía. Qué mejor entonces que poder hablar de José, porque vamos a mirar cómo José se supo enfocar todo el tiempo en hacer las cosas bien, de un mayordomo a carta cabal. Ese relato está especialmente, que es donde me voy a basar sobre todo, en el capítulo 39 del libro de Génesis, desde los versículos 20 desde el 1 al 6, perdón, desde el 1 al 6. Vamos a leer entonces en Génesis 39, del 1 al 6. Voy a leerlo en la NBI, Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, a un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio, Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Hasta allí es el versículo 6. Pero antes de hablar un poco más acerca de la vida de José en ese lugar, vamos a ver un poco acerca antes de la vida de José. José fue hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob. Recordemos que José es el hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Luego de José nace Benjamín y en ese momento del nacimiento de Benjamín fallece Raquel. Por lo tanto, Jacob se hace cargo tanto de José, todavía un adolescente, como de su hijo acabado de nacer, Benjamín. Jacob, padre de José, y su familia se establecieron en Canaán. Y los últimos capítulos del libro de Génesis se centran en la familia de Jacob y mayormente en José. Desde el principio se nota una diferencia entre José y sus hermanos. José era el de confianza y quien informaba a su padre de todo lo que los hermanos hacían cuando andaban en el campo
en el pastoreo. Ellos eran pastores de ovejas. Los hermanos de José, hijos de Jacob, tenían mala reputación, eran de mala conducta. Y eso no agradaba a estos hermanos porque esa información la llevaba siempre José a su papá, Jacob. Y llegó el momento en que esos hermanos empezaron a tenerle envidia a José y también odio, llegaron a odiar a José. Otra diferencia que fue el hecho de que José, el más amado de su padre, le hicieran una túnica especial para él. La túnica de diversos colores era indicación de privilegio especial y José fue dueño de esa túnica. Era propio de los príncipes. Imaginemos entonces la diferencia entre los hermanos y de José. Había mucha diferencia. Este favoritismo, esta diferencia provocó el odio de los hermanos hacia José. Un odio muy grande, una gran envidia. Llegan a hacer el plan ellos de matar a José. Allí nos lo relata la Biblia en los capítulos 37. Está relatado todo lo que hacen los hermanos para salir de José. Pero hay un hermano que es el mayor, que es Rubén. Él se opone. Él dice, no derramemos la sangre de nuestro hermano. Es nuestra sangre. Él se opone. Pero ellos igual hacen un plan. José es enviado por su papá Jacob a donde ellos estaban pastoreando. Ellos estaban en Siquén. Llega José a ese lugar y cuando llega allí no consigue a sus hermanos. Y hay un hombre que le informa a José que ellos se fueron a Dotán. Por lo tanto, José se va hacia Dotán. Allí, cuando José va llegando a Dotán, los hermanos lo divisan desde lejos y dicen, allá viene José, y hacen rápidamente un plan. Pero, como dije anteriormente, Rubén se opone totalmente. Y Rubén dice, vamos a tirarlo en este pozo, lo dejamos allí y déjenlo allí, porque Rubén tenía otro plan, que era salvar a su hermano José. Lo cierto es que lo tiran allí, le quitan la túnica que él cargaba, como les dije anteriormente, una túnica muy especial, y lo lanzan a ese pozo. El pozo estaba seco, allí se queda José. Ellos se quedan allí alrededor comiendo, bebiendo, aparentemente disfrutando, y divisan también un grupo de personas, de mercaderes, que venían de Madián, y se le ocurre a uno de ellos, Judá, de venderlo. Vamos a vendérselo a estos mercaderes, unos ismaelitas que venían. Y entonces hacen ese plan. Cuando los mercaderes se acercan, sacan a José del pozo y al llegar los mercaderes se lo ofrecen como esclavo y lo venden por 20 monedas de plata. José comienza una nueva vida. Imaginémonos por un momento esa vida de José, apartado de su padre, a quien él amaba y de quien recibía gran amor especial siempre. Luego de vivir una vida normal en familia, estar de esclavo. Muy fuerte, una adversidad muy fuerte. A veces nosotros con alguna adversidad pequeña nos sentimos, y a veces cuando tenemos estos relatos decimos, qué grande es el Señor, porque nunca hemos pasado por algo así. Y si lo hemos pasado, siempre el Señor ha estado con nosotros. Empieza entonces la adversidad para José. Con este capítulo y lo siguiente se nos informa cómo le fue a José en Egipto. ¿Por qué? Porque a él lo trasladan a Egipto. Pero allí en Egipto es vendido a un funcionario del faraón.
Él compra a José, él era funcionario del faraón, era el capitán de la guardia del faraón. La presencia de Dios con José en esta nueva situación se manifestaba en la prosperidad de José en su trabajo, lo cual el amo notó y le nombró administrador de su casa. Aquí entonces vemos cómo José comienza una vida donde él es bendecido primeramente por Dios. Recordemos que José siempre estaba adorando y, y dando su vida y teniendo una relación con Dios, con Jehová, que en ese momento pues vemos en lo largo del libro de Génesis siempre Jehová o del Antiguo Testamento. Él tenía una muy especial relación con Jehová. Y allí vemos que Jehová lo bendecía en todas partes que él llegaba. Potifar recibe prosperidad de Dios por medio de la diligencia y sabiduría de José en su trabajo. Todas las labores de José eran de calidad. De ahí que Potifar dejó todo a cargo de él, como lo leímos hace poco en el capítulo 39 del 1 al 6. Vemos que Potifar deja todo con la confianza absoluta en José, excepto el alimento por razones de pureza ritual. Una nueva adversidad para José. Bueno, vimos que ya José pasa todo este tiempo siendo un excelente administrador, el bienestar que le da a la casa de Potifar y la bendición que recibía de Dios. Y él era un hombre de verdad, hacía todo de calidad. Era todo lo que hacía, lo hacía bien. Lo hacía pensando primeramente en el Señor, para agradarle a Él y para estar también agradando a su amo. Pero no faltó algo más para la adversidad de José, que es víctima de una calumnia. La esposa de Potifar quiere tener una relación con José, con este muchacho joven, muy bien parecido, como lo leímos también en el último versículo del capítulo 39, versículo 6. Allí nos decía que era un muchacho de buen parecer, buen mozo, que decimos nosotros. Y ella quiere tener una relación con él, él a pesar de su edad, y que pudo haber quizás, pero no, él primero respetaba a su Señor, a Jehová, y a su amo. Él no iba a hacer esa ofensa a Dios y tampoco a su amo. Por lo que él se resistió a esa tentación y la esposa de Potifar lo acusa, lo calumnia ante Potifar y Potifar cree en la esposa y entonces él toma la decisión, Potifar, de meter a José en la cárcel. Allí vemos entonces nuevamente esta situación en la vida de José. Está en una situación crítica porque está en la cárcel, pero siempre la presencia de Dios estaba con él. Allí también en esa cárcel se manifestó la presencia del Señor, de Dios en él, con la misericordia a favor del carcelero, del jefe de la cárcel. ¿Por qué a favor de este carcelero? Porque Dios prosperó el trabajo de José de tal manera que ese jefe que delegó de la cárcel, delegó totalmente la dirección de la cárcel a José. José llega allí como un prisionero, pero esa cárcel no era una cárcel común, era una cárcel donde estaban ciertas y determinadas personas. Usted lo puede leer allí en los capítulos y le va a explicar qué tipo de cárcel era donde pusieron a José. Pero allí lo prosperó el Señor y esa prosperidad bendijo al jefe de la cárcel. A lo largo de este relato podemos observar que la presencia de Dios con José se menciona varias veces.
Jehová estaba con José. Allí en ese relato lo podemos ver. En realidad esto era posible porque José buscaba también la presencia de Dios permanentemente, dependiendo totalmente de Dios. No se olvidó de reconocer su dependencia de Dios. No culpó a Dios por sus adversidades. José buscaba a Dios en todo tiempo. No era algo ritual que hacía José. Era su forma de vida. Era el estilo de vida que él tuvo desde que conoció a Dios, desde muy joven, desde muy niño. Y allí vemos entonces a José prosperando. Y esa prosperidad de él bendecía a los que tenía a su alrededor. Y Dios honró esa búsqueda permanente de él, esa dependencia de José de Dios. Sin duda alguna, la presencia de Dios hacía prosperar a José, pero imprescindible a esa presencia divina estaba la diligencia o eficiencia, responsabilidad de José por sus tareas, por sus labores. Leal a su amo o patrón o jefe, que como decimos nosotros, a jefe, él no se rehusaba a ninguna de las tareas que le asignaran. Se interesaba por el bienestar de otros y poner a disposición de otros todas sus capacidades. Vamos a concluir este breve estudio bíblico pensando que no hay nada mejor que depender totalmente de nuestro Señor. Vemos que nuestra prosperidad dentro del trabajo, del empleo, de la ocupación que tengamos, siempre va a estar sujeta a nuestra dependencia del Señor. Usted puede ser un excelente profesional, un muy eficiente obrero en la ocupación que usted tenga, por muy humilde que pueda ser. Si no está allí dependiendo del Señor totalmente, no va a tener esa bendición que tenía José. ¿Por qué? Porque José dependía de él. Porque todo lo que hacía lo hacía de calidad. Fue un buen administrador de su tiempo, de sus talentos, y también fue un buen administrador del tiempo y de todo lo que llegó para hacer a sus manos. Hagamos todo lo que llegue para hacer a nuestras manos con calidad y dependamos de Dios y seamos buenos administradores, así como José, un administrador a imitar. Y quiero terminar este estudio en el libro a los Colosenses, en esta carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículos 23 y 24 nos dice de la siguiente manera. Hagan en la nueva versión internacional. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, nos quedamos con esas palabras tan hermosas en el libro de los Colosenses, sabiendo que podemos imitar a José, siendo unos buenos administradores, dependiendo totalmente de nuestro Señor. Ese Señor que está siempre a la espera de nuestro llamado para ser siempre mejor. Que Dios les bendiga, hermanos.